Buenas noches. Valeria, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿sí me escucha? Hola, buenas noches, profe. Hola, Kelly. Ok. Bueno, buenas noches, sean todos bienvenidos a esta clase de ética y deontología. Hoy vamos a ver un tema correspondiente al tercer corte y es lo que está relacionado con las responsabilidades de la profesión, específicamente las responsabilidades de un ingeniero, o un arquitecto o alguna de las profesiones. Básicamente son las responsabilidades que se han fijado en función de lo que fija el Colegio de Ingenieros. Vamos a compartir para que veamos un poco el material. Vamos a esperar un momento, que está muy lento. Ok, entonces damos inicio a la clase para ver todo lo relacionado con las responsabilidades en la actividad de un profesional. En esta oportunidad vamos a ver cuáles son las responsabilidades que nosotros nos atañen como ingenieros desde los diferentes puntos de vista. ¿Ok? Específicamente lo vamos a ver desde el punto de vista penal, que es algo muy importante que bien sea como ciudadano o como profesional, podemos tener ciertas acarrear pues, con ciertas responsabilidades y obligaciones. Desde el punto de vista civil, porque como personas que somos, como personas naturales, pues civilmente también debemos tener un comportamiento de tal manera que podamos cumplir con nuestras obligaciones. También hay una responsabilidad desde el punto de vista administrativo, ¿ok? Porque como entes o como miembros del Colegio de Ingenieros de Venezuela, nosotros también tenemos ciertas responsabilidades desde el punto de vista administrativo, aun cuando no trabajemos directamente con ellos en la oficina, pero en cuanto a sus dependencias, pues nos obligan ciertas acciones que también están amparadas por la ley. Y también vamos a ver la responsabilidad profesional disciplinaria. ¿Cuál es ese ente que nosotros tenemos en el Colegio de Ingenieros y que regula generalmente cuáles son las acciones penales que nosotros tengamos, bien sea penales o administrativas? Pues ellos nos remiten a la especialidad correspondiente. Vamos a comenzar con la primera, que es la responsabilidad penal. La responsabilidad penal está básicamente relacionada con aquellas acciones que el individuo toma que van en contra de la voluntad y del buen desempeño de las funciones de un buen ingeniero.
y que estas acciones que hayamos cometido nosotros, digamos como profesionales, pues tienen una tendencia a la delincuencia o digamos, al mal uso de las versaciones o al mal uso de nuestras capacidades como funciones como ingenieros, ¿ok? Y que de alguna u otra forma, pues, el tribunal encargado para ello, pues el tribunal penal, pues, pudiera sancionarnos e ir a otro tipo de instancia. Recuerden también que el hecho de que nosotros no conozcamos la ley, pues no nos excusa y no nos exceptúa de los delitos y de las faltas que hayamos cometido. Porque generalmente el hecho de que yo no conozca la ley, pues también es un delito de que si no todo el mundo en la imaginación se ampararía en eso. Pues. Nadie puede ser castigado como reo de delito no habiendo tenido la intención de realizar el hecho que le constituye, excepto cuando la ley se lo atribuye como consecuencia de su acción o de su omisión. O sea que el artículo 61 de la ley penal pues es muy clara y esta ley de alguna u otra forma nos obliga a nosotros a cumplir con ciertas obligaciones, con ciertos elementos que como ingeniero pudiéramos efectuar. Quiere decir entonces que cualquier comportamiento que nosotros tengamos bajo la responsabilidad de un tercero, bajo nuestra propia responsabilidad, pues debemos tener ciertas acciones o debemos tener ciertos cuidados con lo que hacemos o incluso con lo que decimos, porque de alguna u otra forma pues nos apega una responsabilidad, que en este caso será penal, y que pudiera ir en contra inclusive hasta de nuestra propia libertad. En esos casos, pues cuando ya hablamos de palabras mayores, privación de libertad y demás, es que los hechos que hemos realizado, en los que hemos incurrido como profesionales, pues van mucho más de las acciones comunes que nosotros hacemos en el día a día. Entonces, de verdad hay que tener esa responsabilidad, porque desde el punto de vista penal, pues podemos acarrear muchas consecuencias. Pero vamos a ver cómo es esta responsabilidad penal que nosotros tenemos ante una situación presentada en el colegio de ingenieros. Primero es que las conductas posibles de un profesional están dadas bajo dos figuras jurídicas, como son persona natural o como un profesional, la persona ya graduada, que es el caso de nosotros. Cuando son personas naturales, pues simple y llanamente pues no tienen un título en el cual los ampare como tal, pero el hecho de que no tengan título pues no les omite cualquier elemento de omisión, digamos, por alguna falla, alguna queja, cualquier cosa. Por el hecho de que tú desconozcas la ley, pues no te acentúa, no te exenta de tu responsabilidad. En cambio, como profesional, nosotros tenemos el deber, el derecho, la obligación de actuar según los hechos que nosotros hayamos perpetuado, pues, y responder por ello. Por eso es que en el caso de los hechos nosotros tenemos dos posibilidades y por lo menos, y aquí su clasificación es muy clara, o son hechos culposos o son hechos dolosos. Y lo mismo le pasa a las personas naturales, ¿ok? O son hechos culposos o son hechos dolosos. O sea que de cualquier forma a nosotros nos atañe esta ley. Vamos con el caso de los profesionales acá y que tenemos un hecho culposo. Pues. Un acto típico de responsabilidad profesional, un ejemplo puede ser un accidente producido por error de cálculo. En este caso, los responsables somos directamente nosotros como ingenieros, porque a pesar de que allí pudieran tener unas medidas de seguridad, pues si no están actualizadas, no estamos haciendo nada. Entonces,
Un hecho culposo en este caso es que el accidente que se produjo, bien sea porque nosotros omitimos algún error o algún paso, o simple y llanamente que por salvar la patria, vamos a llamarlo así, pues, a la persona, pues entonces nosotros estemos cayendo en ciertos delitos que inclusive desde el punto de vista penal a nosotros nos atañen. Y el otro caso tenemos los hechos dolosos que no incluyen responsabilidad profesional, pero sí pudiera incurrir en algunas responsabilidades legales. Generalmente cuando nosotros estamos en estos casos, pues, porque a veces te pueden decir, mire, la función que usted está haciendo de alguna u otra forma atañe a alguna responsabilidad ilegal y por ello tiene, aún con conocimiento o sin conocimiento, tus responsabilidades no se efectúan. Y esto pudiera estar acarreando alguna acción ilegal. ¿Okay? Entonces hay que cuidarse mucho de las acciones que nosotros hagamos. Y lo mismo le sucede a los casos de la persona natural. Hay hechos culposos y hay hechos dolosos y pudieran estar muy involucrados cada uno de ellos. El segundo elemento que nosotros vamos a ver dentro de la responsabilidad es la penal. ¿Okay? La responsabilidad penal, en este caso, como lo habíamos dicho, puede tener una definición como delitos de los que violen de las disposiciones relativas a la conservación, la defensa y el mejoramiento de la vida. Entonces hay una responsabilidad penal en este caso, pero en este caso sería por el ambiente. Bueno, ¿por qué? Porque al artículo 4 habla sobre la responsabilidad del representante, el artículo 5 habla sobre la inhabilitación del ejercicio de la profesión por algún hecho que vaya en contra del ambiente, y el artículo 65 que es por omisión de requisitos sobre el impacto ambiental, también pudiéramos tener una cuota parte de responsabilidad. Otro elemento que tenemos acá es la responsabilidad civil. Desde el punto de vista civil, ya no estaríamos hablando como profesional, sino como cualquier ciudadano común. En este caso, la responsabilidad se da, ¿por qué? Porque nosotros como ciudadanos estamos obligados, según la ley, a cumplir con ciertos estatutos y que cada uno de ellos pudieran estar asociados pues, a algún hecho delictivo que nosotros hayamos cometido dentro de nuestra sociedad. ¿Okay? No necesariamente dentro de un trabajo. Si en el curso de 10 años, a contar desde el día en que se ha terminado la construcción de un edificio o de una obra importante o considerable, una u otra se arruine en todo o en parte de ella, o sea que por alguna razón pues entró en una deficiencia esta construcción, por defectos de fabricación o por vicios del suelo, el arquitecto y el empresario son los responsables. Fíjense que acá, no tanto como ingeniero, pero sí como arquitecto, somos responsables de esos hechos que pudieran haber ocurrido. El segundo caso que nos muestra acá dice que el artículo 1185, en el que con intención o por negligencia o por imprudencia ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo. Y estas obligaciones son las que nosotros nos atañen como ingenieros, que pudiéramos inclusive pasar a una sección penal. ¿Por qué? Porque a lo mejor en este accidente o en esta función que pudo haber cometido acá, está el hecho de que involucre a un tercero y que te relacione directamente con tus propias responsabilidades. La responsabilidad civil en el artículo 1630 habla sobre el trato. Fíjate que el contrato también es un elemento que a nosotros nos atañe, a nosotros ingenieros y muy específicamente a los ingenieros civiles. Pues. Sin embargo, como ingenieros que somos, pues también, independientemente de la especialidad que tengamos, tenemos una cuota aparte.
Y el artículo 1639 habla sobre el contrato al Estado, que aún cuando estemos contratados por un cierto límite de horas o por un tiempo definido o bajo una función específica que fuimos contratados para ello, que fue el Estado, también incurren responsabilidades, o sea que la responsabilidad penal pudiera llegar hasta tal extremo dependiendo de la opción como nosotros nos estemos desarrollando. Hay algunos artículos aquí sobre el derecho del autor, en este caso, es bueno que se llama bueno revisarlo, el artículo número 1, que habla sobre proteger los derechos de los autores, sobre todas las obras del ingeniero de carácter creador. O sea que nosotros pudiéramos estar en una obra y esa obra fue dirigida y creada por algún arquitecto, algún ingeniero, esto se debe respetar. Se consideran comprendidas documentación técnica, conferencias, obras de arquitectura, planos, entre otros. Cualquiera de estas herramientas o cualquiera de estos elementos que nosotros pudimos usar a nivel profesional dentro de las obras donde nosotros estamos teniendo alguna dificultad y que presente alguna falla, como ingeniero y como arquitecto, también somos responsables. Y el artículo 119 y el 120, que habla sobre las sanciones penales y establecer alguna penalidad por incumplimiento de alguna norma, bueno, precisamente acá es uno de los elementos cuando nosotros somos más vulnerables. La ley orgánica de ordenación urbanística también nos incluye a nosotros como tal, más que todo a los ingenieros civiles y a los arquitectos, digamos en profundidad en relación con las otras especialidades. El artículo número 80 habla de un proyecto elaborado por profesionales y que el profesional sea residente. Entonces, el hecho de que seamos profesionales recién graduados o que seamos residentes, pues sobre algún proyecto, esto nos atañe legalmente. El artículo número 90 habla sobre los organismos municipales de inspección que inspeccionarán las obras. Entonces, bueno, aquí si por alguna otra falla no se pudo hacer la inspección, pero que por alguna limitación o algún elemento, pues se pospone el uso o la determinación de la inspección de la obra, pues es necesario que se haga. A veces estas obras se rechazan, estas inspecciones se rechazan o simplemente se posponen indiscriminadamente. Y esto puede atraer o acarrear ciertas responsabilidades. También, por otra parte, el artículo número 99 habla sobre la certificación o la terminación de la obra o del contrato por alguna falla dentro de este proceso. ¿Qué quiere decir? Que cualquier otra falla que nosotros pudiéramos presentar en esta obra y viene una segunda ocurrencia, pues eso es, digamos, te acarrea la terminación de la contratación por haber fallado en algunas de las cláusulas que se han ido. Y finalmente el artículo número 100 habla sobre el artículo 1637 del Código Civil, bajo el cual nosotros debemos regirnos con ciertas finalidades o con ciertas acciones que pudiera tener. En la próxima clase vamos a ver otros detalles sobre las leyes, sobre algunas leyes acá que están escritas. A ver cómo estamos de tiempo. Ah, no, todavía tenemos tiempo. Que podemos continuar. La ley de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, que esta es muy importante para los ingenieros y arquitectos, los ingenieros civiles y arquitectos. La ley de la protección y defensa patrimonial y cultural, esta nos atañe a todos. La ley de la prevención, condición y medio ambiente de trabajo, la muy famosa LOXIMAT, que nosotros también no están, aunque conociéndola o no conociéndola, sus estatutos, somos responsables ante nuestras acciones o ante cualquier hecho que nosotros hagamos
en contra de esta ley. ¿Ok? Entonces hay que también leerse los artículos que están. Las responsabilidades administrativas, que de alguna u otra forma pues habla sobre la ley orgánica de salvaguarda del patrimonio público. Esta ley es muy importante porque la mayoría muchas veces dice, ay no, esto a mí no me atañe. ¿Por qué? Porque de alguna razón no se sienten responsables ante los hechos administrativos. Y esto generalmente, aún así, tienen ciertos elementos que van en nuestra situación o que vayan en contra de nuestro mal uso y comportamiento. Tal es el hecho de los funcionarios y empleados públicos, el hecho de ilícitos que generan un daño al patrimonio, ¿okay? La forma como repararlo, también eso forma parte de ello. Determinar la responsabilidad, bien sea que esté adscrita a este patrimonio, puede ser penal, civil, administrativa o disciplinaria. Y es bueno que revisemos los artículos 1, 32 y 34 que hablan sobre cada uno de ellos. La próxima clase vamos a hablar un poco sobre la ley del ejercicio de la ingeniería, arquitectura y profesional afines que a nosotros nos atañe, y de hecho el estudio de esta ley va a ser gran parte de nuestro tercer corte. ¿Okay? Cómo lo vamos a realizar, cómo lo vamos a ejecutar, y en la próxima clase vamos a desarrollar todo lo referente a esto. No sé si tienen alguna pregunta. En verdad esto es cuestión de leer un poco los contenidos e interpretarlos. La tarea que se va a colocar es una tarea en grupo, no es grupal, y van a tener que realizar, investigar un poquito sobre, porque aquí habla de ellos, pero más no hay mucho detalle. Y lo que hay en la tarea justamente es hablar sobre estas responsabilidades. Mañana será, o ahora más tarde, se la voy a estar habilitando para que ustedes puedan comenzar a trabajar en ella. Algo que también quería recordarles, fíjense que ya estamos cerca del cierre vacacional y deben tener en cuenta que este trabajo del 20%, tiene fecha para entrega los primeros días de enero. ¿Okay? Apenas regresemos, nosotros debemos estar trabajando en ello. ¿Qué quiere decir? Que en lo que resta de esta semana y el transcurso de la próxima semana, ustedes deberían estar trabajando con esta actividad, que ya se la vamos a mostrar. ¿Por qué? Porque lamentablemente al salir de vacaciones, Saya va a entrar en mantenimiento. No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna duda. Profe, bueno, no, yo con respecto a esto no, solo quería preguntarle más o menos para cuándo tenemos las notas del, De, de la exposición. de la exposición pronto, porque ya yo comencé a revisar todo. Ah, ok, Creo que listo. para este fin de semana ya deberían estar listos. Lo que pasa es, Ah, listo. son bastantes, tengo que Sí, ir. sí, me imagino. Me imagino, y con exposición y video debe ser más, llevar más tiempo. Muy bien, no les he puesto la nota porque yo lo que hago es que voy corrigiendo, voy guardando todo y luego subo todas las notas, todas las calificaciones. Ah, bueno, chévere, chévere, está bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Ok, entonces bueno, nos vemos en la próxima clase. Ajá, hay algo que les quería comentar con respecto a la próxima clase. Muy probablemente la clase ya no va a ser el día miércoles. Probablemente la esté lanzando o el lunes o el martes, a la misma hora. Yo tengo que evaluar, lo que pasa es que el día martes voy a estar a esta hora, voy a estar en el médico, tengo una cita con el médico, y me tocó mi cita a las 6:30 de la tarde. ¿Qué les parece? Entonces no lo voy a poder atender ese día. Entonces